Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Esta es una nueva transmisión de Hablando de, como todos los jueves a las 9 p.m. por ahora. Somos Miguel y Sergio, y esta noche tenemos un invitado de lujo. Está con nosotros Jorge Luis Iribarren Lazo. Jorge Luis es doctor en Administración Estratégica por la Pontificia Universidad Católica del Perú y es candidato a doctor en Filosofía por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es también licenciado en computación por San Marcos y tiene una maestría en administración de negocios por ESAN. Estudia maestría en dirección estratégica en tecnologías de la información por la U de Piura y, perdón, por ESAN y sí, discúlpame, Jorge, Está emocionado. Que se vea, sí. La maestría en administración de negocios es por ESAN y la maestría en dirección estratégica de tecnologías de la información es por la U de Piura. Excelente. Es también coordinador del doctorado en Gobierno y Políticas Públicas en la Facultad de Ingeniería Económica, Estadística y Ciencias Sociales de la UNI. ¿Okay? Es profesor en maestría en Gobierno y Políticas Públicas por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Disculpen que le diga tanto el nombre, pero es mi universidad, es mi alma mater, así que siempre la trato con cariño. Y el doctorado de Ingeniería de Sistemas e Informática en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha sido jefe de la RENIEC y ha sido gerente de informática de la OMPE, además de contar con 40 años de experiencia, aunque no lo parezca, se le ve muy joven, y 36 años en docencia universitaria. Luego de este rico CV que tiene Jorge, te saludamos y te agradecemos por aceptar nuestra invitación y por estar con nosotros esta noche. Todo lo contrario, el agradecido soy yo y estoy a su disposición. Te agradezco también la presentación y estoy para conversar, ¿no? Para hablar de... Perfecto. Muy genial. Jorge, después de haber escuchado este impresionante currículum, dime, yo siento que tú tienes mucho que compartir. ¿Qué opinas sobre la metodología que tenemos en estos momentos en cuanto a los votos? Mucho se habla del voto electrónico y hasta ahora no se implementa, y pienso yo que eso sería un buen medio para agilizar los conteos, agilizar también las colas de repente en los colegios y universidades cuando se va a votar, y no haber esas colas espantosas, sobre todo en tiempos presidenciales. ¿Por qué no se implementa el voto electrónico hasta el momento? Bueno, yo trabajé, como bien se ha mencionado, en OMPE entre el 2001 y el 2010. Me tocó a mí trabajar precisamente el proyecto de voto electrónico, proyecto que comenzó más o menos por el 2002 y que sus primeras pruebas se hicieron precisamente en una elección regional y municipal como la que vamos a tener este domingo, y salió muy exitoso ese primer experimento, llamémosle así, de voto electrónico. Posteriormente, y a lo largo de todo el tiempo que estuve en OMPE, el proyecto de voto electrónico fue un proyecto principal. No solamente desde el periodo en que el jefe de OMPE era Fernando Tuesta Soldevilla, sino también de su sucesora, que fue la doctora Magdalena Chu. Yo estuve con ambos y estuve conduciendo, aparte de la gerencia de informática, en especial el proyecto del voto electrónico. El proyecto del voto electrónico realmente eran dos proyectos. El proyecto de voto electrónico presencial y el proyecto de voto electrónico no presencial o por internet. Ambos proyectos avanzaban en paralelo y era estupendo porque el voto presencial, además de esa primera experiencia en el 2002, en una elección regional y municipal, fue aplicado en partidos políticos. Se aplicaba en los partidos políticos de aquella época, entre el 2002, 2003, 2004, para la elección de sus autoridades internas.
Entonces nosotros íbamos con nuestras máquinas a la asamblea del partido y los hacíamos votar, y ahí mismo inmediatamente salían las autoridades, ¿no? La lista elegida. Claro. Ese tipo de cosas hemos hecho con el voto electrónico. El voto por internet también fue otra experiencia interesante. Sucedía que queríamos probar el voto por internet en vivo, ¿no? En real. Y el Magdalena Chu de profesión era estadística. Y como era estadística, pertenecía al Colegio de Estadísticos. El Colegio de Estadísticos, en aquel entonces, cuando yo lo conocí, eran 120 personas. Eso era el Colegio de Estadísticos, ¿no? Pero era el colegio de Magdalena y era el que se prestó para poder ensayar el voto por el internet, ¿no? Entonces habían 4 gatos pues en el Cusco, otros 2 en Bote, otros en Chiclayo, en fin, ¿no? Repartidos los 120 a nivel nacional, y los hicimos votar por internet. Los resultados salieron inmediatamente y estaban felices pues todos los estadísticos, y en particular Magdalena, ¿no? Claro. Que había quedado muy bien con su colegio, ¿no? Por supuesto. Fíjense, todo eso se ha hecho, ¿no? Han continuado con el voto electrónico, pero el voto electrónico presencial resulta ser muy oneroso. ¿Por qué? Porque tienes que comprar máquinas, ¿no? Tienes que tener toda una parafernalia para poder implementar máquinas en muchos locales y sobre todo en muchas mesas de votación, para que tengan un dato, ¿no? En promedio se utilizan o se han utilizado 5.000 locales de votación. En pandemia eso lo duplicaron prácticamente a 10.000 locales de votación porque necesitaban colocar las mesas más distantes. Y hay un total de 90.000 mesas de votación, ¿no? 5.000 locales de votación y 90.000 mesas de votación. Entonces imagínate pues que para cada elección tengas que tener una infraestructura para 90.000 mesas de votación. Yo soy, no obstante haber participado y haber sido un promotor de ambas soluciones, hoy día preferiría que el voto sea por internet. El voto por internet para que tú puedas votar desde cualquier sitio en el Perú y en el mundo. Tú puedes estar ahorita en España y el día de la elección votar vía tu celular, vía una tablet o vía una PC. Cualquiera de las 3 opciones, obviamente que tengas acceso a internet, deberías poder votar. Eso es lo que haría, creo yo, satisfaría muy bien esa pregunta que hiciste, Claro, el problema que yo veo es el Perú, Sierra, Puno, Cusco, de repente esos pueblitos chiquitos donde tengo entendido que hasta ahorita se apaga la luz a determinada hora. Me imagino que ese también sería el problema, ¿no? Sí, en parte, pero mira, en el Perú tenemos implementándose una solución que se llama red dorsal de fibra óptica, que lo que busca es conectar a todo el país. Sí es cierto que eso todavía no ha culminado, no hemos logrado conectar a las 1.875 municipalidades entre distritales y provinciales del Perú. Wow. Lo digo por experiencia personal, como jefe de RENIEC, yo buscaba que los municipios donde se registran a los nacimientos, a los matrimonios y a las defunciones, los diferentes municipios del país, yo buscaba que todos esos municipios estén conectados. Y mi proyecto de conexión de todos los municipios solamente logró 1.250 municipios de los 1.875 que existen. Entonces, para que te des cuenta de cuál es el gap, ¿no? Cuál es la brecha para poder lograr.
Hoy día, yo he dejado, René, que el 2019, hoy día debe haber avanzado eso, ¿no? Deben haber más distritos, no sabría darte un dato a hoy, pero sé que ese proyecto avanzaba. Y avanzaba sencillamente porque el proyecto de red dorsal de fibra óptica sigue avanzando, porque es una de las prioridades del gobierno, de los últimos gobiernos, de los últimos gobiernos, y hoy día se continúa. Genial. Sergio, tú mismo eres. Sí, ok. Me quedaba la duda justamente de lo que mencionabas, Jorge. Tú, como dices, tú sales en el 2019, ya han pasado algunos años desde entonces, y me hace entender como que era un proyecto que ya estaba bastante avanzado, sin embargo todavía no se termina de concretar, ¿no? ¿Tú consideras que en el corto o mediano plazo es algo que se podría implementar? No para esta elección, pero quizá para la siguiente elección presidencial es algo que se podría implementar. Sí. El tema es cuál es la perspectiva, la visión con la que queremos trabajar. En mi época, la perspectiva era trabajar las dos opciones. La opción presencial, y te digo por qué. Porque en Brasil, en Venezuela, en India, en algunos países de Europa, como Irlanda, por ejemplo, se había aplicado presencialmente. Fíjate, con solo dos ejemplos, Brasil, 120 millones de electores, y India, 900 millones de electores, haber hecho voto presencial era el paradigma. Entonces había que impulsar el voto presencial. Y había que hacerlo en casa. O sea, las máquinas eran peruanas, el software era peruano, todos los profesionales eran peruanos. Pero ¿qué sucede? Van avanzando los años y tú te das cuenta que las tecnologías digitales, las tecnologías virtuales, la virtualización, para usar un término interesante, la desmaterialización, ese es el término que se usa, estás desmaterializando la realidad, no hay papeles, ¿no? Eso es desmaterializar la realidad, no hay papeles. Entonces, todas las transacciones de la sociedad podrían hacerse vía tecnología digital. Entonces, y la pandemia ha sido pues el gran golpe, ¿no? Oye, sin tecnología digital, sin virtualidad, ¿cómo hubiéramos pasado la pandemia? Reveló también las grandes deficiencias que tiene el país en el tema de la educación, en el tema de la salud, pero de todas maneras no estaríamos haciendo esta entrevista vía Instagram, ni yo estaría dictando clases vía Zoom por internet, ¿no? Fíjense la importancia que con el tiempo ha ido adoptando esta virtualización. Por eso mi apuesta es porque sigamos en ese camino para que los procesos electorales sean realmente virtuales, ¿no? Y que te agarre donde te agarre el día de la elección, puedas votar con celular, con tablet o con computadora, ¿no? Sí es cierto que necesitamos acceso a todos los rincones del país, sí, pero en paralelo a ese proyecto de la red dorsal de fibra óptica tiene que avanzar a como dé lugar, ¿no? Y hasta el último rincón del país, todo peruano debe tener el derecho a poder elegir a sus autoridades a través de la tecnología. Ese es el gran sueño por el cual hay que trabajar. No sé si para el 2026 puede hacer esto realidad, no lo sé. Dependerá de la velocidad con que se trabaje en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para que la red dorsal haya avanzado lo suficiente. Y una alternativa, ¿sabes cuál es? Me acuerdo que cuando las primeras ideas del voto por Internet, además de ayudar, por ejemplo, favorecer a los colegios profesionales, hoy día se está favoreciendo a todos los colegios profesionales, a las universidades, hoy día se aplica voto por Internet, así, muy sectorizadamente. También estuvo la idea de los peruanos en el extranjero, no sé si ustedes tienen el dato. Los peruanos en el extranjero, para ser exacto, son 1 millón de peruanos, en el extranjero, y
todo el mundo cree que son 3 millones, y es muy probable que sea cierto, que sean 3 millones. Pero los que tienen derecho a votar solamente es 1 millón. ¿Saben por qué? Porque cuando tú vas al extranjero, y en el consulado vas y cambias tu dirección, y pones la dirección del país y de la ciudad donde estás viviendo, allí obtienes el derecho a votar. Pero si tú te vas al extranjero, te vas a Miami, y no cambias tu dirección, y tú vives acá, qué sé yo, en San Borja, ¿no? Y tu DNI sigue apareciendo en San Borja, el día de la elección vas a tener que venir a votar a San Borja, ¿no? Y no en Miami como estás viviendo. Entonces, por eso les digo, solamente hay 1 millón de peruanos en el extranjero que han cambiado su dirección y que votan en el extranjero. Y habíamos soñado también con hacer votar a todos los peruanos en el extranjero, porque ellos tienen un problema. De ese 1 millón solamente vota el 40%. ¿Y por qué no vota el 60%? Muy sencillo, porque el consulado está ubicado en una ciudad y los peruanos están repartidos en muchas ciudades. Entonces, claro, hay peruanos que les resulta muy oneroso tener que viajar el día de la elección de la ciudad donde viven hasta donde el consulado ha puesto la mesa de votación. Eso le cuesta más caro que la multa por no votar. Por eso es que la gran mayoría de peruanos en el extranjero no vota. Y esa fue la idea, ¿no? Démosle una solución a los peruanos en el extranjero para que puedan votar, y la solución era el voto por internet. Fíjense qué posibilidades, ¿no? Qué potenciales tiene la tecnología para favorecer a buena parte de nuestros ciudadanos, ¿no? También yo he soñado con la posibilidad, no sé si ustedes se acuerdan de algo que, según el especialista en procesos electorales Fernando Tuesta, siempre ha explicado. ¿Qué pasa con la persona que se encuentra en una ciudad, por ejemplo en Lima, pero él tiene que votar en Chiclayo y por razones X no ha podido regresar a Chiclayo para votar? ¿Cómo se puede hacer votar a esa persona? ¿No? Eso se conoció alguna vez como el famoso voto transeúnte. Exacto. Se ponía en el estadio. Sí. Pero fíjate, según Tuesta, solamente se ha aplicado una única vez en el Perú. En 1963. Fíjate, una sola vez. Sin embargo, en algunas personas todavía queda el recuerdo de la posibilidad de esa salida, que es una salida práctica y que le puede favorecer a mucha gente que por N razones no se encuentra en el lugar de votación el día de la votación. Eso tranquilamente se podría atender con voto por internet. Claro. Tranquilamente. Volver a pensar en esa posibilidad. Eso, ¿sabes qué cosa? Nos hace pensar también otra idea, el voto voluntario. Que sea voluntario votar por internet. Porque obviamente puedes tener un problema de tu ancho de banda no es suficiente, se te puede colgar la máquina, en fin, no pueden haber varios problemas técnicos. Entonces debería voluntariamente inscribirse, matricularse en un padrón especial todos aquellos que quieran votar por internet. Eso sería una facilidad formidable, y la tecnología la tiene OMPE, por si acaso, la tiene OMPE, porque OMPE está aplicando voto por internet a pedido. Los clubes, los colegios profesionales, algunos partidos, en fin, algunas asociaciones le piden apoyo en voto por internet. Y existe, entonces, ¿por qué no generalizarlo? ¿Por qué no masificarlo? ¿No? Yo creo que eso es posible. Claro. Jorge. No, Sergio, dale, sí. Dale. Okay. Es que yo voy a cambiar el tema. Ya, sí, solo quería cerrar. Aquí voy a estar con ustedes, acompañando. Es parte de la dinámica entre nosotros. Sí. Jorge, te quería preguntar rápidamente, para no irnos de este tema.
dos cosas muy rápidas. Primero, se dice, o sea, bueno, es la información que uno conoce, ¿no? Que los padrones electorales cierran un año antes de las elecciones, ¿no? Con el avance de la tecnología informática, ¿esto tiene que mantenerse en estos plazos? ¿No hay forma en que esto se reduzca, no sé, a 6 meses por lo menos? A ver, es realmente un problema ese. Antiguamente eran, si mal no recuerdo, 8 meses. Se cerraba el padrón 8 meses antes. Esos 8 meses te daba la longitud del cronograma electoral, porque el cronograma comienza con el cierre del padrón y termina obviamente con la elección, con el día de la elección, ¿no? Entonces, esos 8 meses, después de muchas experiencias desde el 2001 hasta la fecha, se vio que era un tiempo muy estrecho, muy corto, para todas las actividades que había que hacer preparatorias para el día de la elección. Actividades que hace RENIEC, actividades que hace OMPE, actividades que hace el jurado. Y es más, había el problema de que tan apretadas estaban las actividades que, por ejemplo, les voy a dar el dato puntual, ¿no? OMPE tiene la obligación de preparar las cédulas de votación. Y por lo tanto, las cronogramas, en tal fecha voy a mandar a la imprenta a hacer las cédulas de votación. Sin embargo, el jurado, como tiene dos instancias, el jurado especial y el jurado nacional, resolvía los conflictos, las impugnaciones y todo lo que tiene que resolver en primera y segunda instancia hasta el día anterior a la elección. O sea, hasta este sábado va a estar resolviendo. Entonces el día sábado va a sacar una resolución diciendo que tal candidato ya no puede ser candidato. ¿Qué pasó? Se te malogró la cédula electoral. Porque ese señor aparecía en la cédula. Así de sencillo. Entonces, lo razonable hace, creo que fue, si mal no recuerdo, en el 2011 o el 2016, lo razonable fue, el 2016, ampliar el cierre del padrón a un año. O sea, ampliar el cronograma electoral, ¿no? Para que todo tenga su oportunidad y haya una prelación normal, natural, ¿no? Entonces, el año resultó ser lo más eficiente posible. Ahora bien, el problema no está en el año, si se dan cuenta. El problema está cuando tú haces un cambio de dirección. Por ejemplo, tú vivías, qué sé yo, en Magdalena y te mudaste a Miraflores, ¿ok? El día que se cerró el padrón, apareces en Magdalena y tendrás que votar en Magdalena. Bueno, pero ya te mudaste a Miraflores y quieres votar en Miraflores. Ahí está el problema, ¿no? Si RENIEC te deja cambiar la dirección, cambias tu dirección a Miraflores, pero no puedes votar en Miraflores, porque el padrón cerrado, ¿no? Que tiene que ser impreso, ese papelote donde firmamos el día de la votación y ponemos nuestra huella, eso lo tiene que hacer OMPE en algún momento del cronograma. Entonces el punto es, en el momento que tengo que mandar a la imprenta ese padrón, ¿no? Tienen que estar ya inamovibles las direcciones, porque acuérdate que el padrón sale por distrito y por mesas, ¿no es cierto? Entonces imagínate, pues, yo, OMPE, tengo que imprimir el padrón y mañana que estoy imprimiendo el padrón, al día siguiente de impreso el padrón, RENIEC me cambia las direcciones. ¿Qué cosa? ¿Tengo que botar a la basura el padrón y volver a imprimirlo? No puede. Ese es el problema. Entonces, fíjate, el día que no tengamos padrones en papel, ¿saben cuándo va a ser? El día que el voto sea por internet. Ya no hay papelones porque ya no hay una mesa física a la que tú vayas a ir, no hay 3 personas esperándote que son los miembros de mesa, no hay un papelote donde tengas que firmar y poner la huella. Ese día desaparece el problema. Porque ese día tú puedes haber cambiado tu dirección el día anterior a la votación y automáticamente
ya cambió la dirección y ya no es importante dónde vivas, porque puedes votar desde cualquier punto del país y del extranjero. Ahí está. Esa es la solución. Totalmente. ¿Y cómo son los cambios? ¿No? Además, pasaríamos del voto físico al voto por internet, y veríamos como algo ya obsoleto eso, así como vemos ahora obsoleto cuando, te acuerdas, antes teníamos que mancharnos un dedo extra, además de la huella, para demostrar que habíamos votado, ¿no? Y nos tenían que colocar ese sticker ahí en el reverso del DNI. Todavía lo colocan. Todavía lo colocan. Constancia de que has votado, decían. Sí, sin embargo, este sticker es lo más caro que hay en un proceso electoral, ¿sabían, no? Porque es un sticker que te manda a hacer a esas mismas imprentas que hacen monedas. Porque tiene mecanismos de seguridad y todo ese tipo de cosas. Es lo más caro que hay. Cada sticker. Increíble. Jorge. Eso deberíamos eliminar todos esos procesos tan anacrónicos ya, ¿no? Sí, claro. Totalmente. Jorge, ahora, yo, como tú sabes muy bien, esta conversación es, como te dijo Sergio en la reunión antes, era decirte, podemos hablar de cualquier tema. ¿Cómo fue el Jorge que comenzó en todo esto? O sea, tu currículum es súper impresionante, pero siempre hay un inicio. Sí. ¿Tú te veías como te ves ahora, o de repente decías, no, yo quiero ser marino mercante, o diablos, yo quiero ser pues astronauta? ¿Cómo fue Jorge cuando comenzó? Mira, yo vengo de una familia limeña, de mucha tradición limeña. Nosotros somos limeños de siempre, a pesar de que el apellido derivara en ese origen vasco y algún personaje vasco por ahí vino por acá y hizo familia, ¿no es cierto? Sí. Y mi mamá es Lazo, ¿no? También limeña, mazamorrera, ¿no? Entonces, fíjate, mi mamá era maestra de colegio. Nos hacía la tarea, no le digan a nadie. Y tenía una obsesión. Nosotros somos 3 hermanos, ¿no? Somos 3 hermanos, ¿no? Mi hermana mayor, el segundo, y yo soy el tercero, yo soy el último. Entonces mi mamá tenía una obsesión. Decía, a mi hermana le decía, tú tienes que ser arquitecta. Desde chiquito, ¿sabes? A mi hermano le decía, tú tienes que ser doctor. Pero mi mamá pensaba en médico, ¿no? Pero le decía doctor, pues, como a todos los médicos. Como se dice hasta ahora, ¿sabes? Así es. Y a mí me decía, tú tienes que ser ingeniero. O sea, nos repetía esa cantaleta todo el tiempo. Tanto es así que yo heredé eso a mis hijos. Yo les decía, no lo mismo, ¿no? Pero les decía así a mis hijos, ¿no? Tienes que ser... tienes que saber un arte, tienes que saber un deporte y tienes que tener una profesión y tienes que ser bueno en los 3, ¿no? Pero esa idea la heredé de mi mamá, la cambié, ¿no? Claro. Pero mi hermano venía con esa cantaleta todos los días, ¿no? Arquitecta, doctor, ingeniero. Sí, yo creo que los seres humanos, nuestra primera influencia cultural es la familia, pues, ¿no? Ahí aprendemos valores, aprendemos prácticas, aprendemos vicios, aprendemos todo, ¿no? Y nos creamos ciertas convicciones, ¿no? Entonces, como se podrán imaginar, mi hermana es arquitecta, mi hermano no es médico, pues es abogado, es doctor. Ya, ¿no? Ok, lo tomó del otro lado. Y yo no soy ingeniero, y yo no soy ingeniero, pero soy matemático, ¿no? Eso que me metió en la cabeza mi mamá, me hizo postular a matemáticas en San Marcos. Y al entrar a matemáticas tenías la opción de escoger una especialidad. Uno ingresaba a matemáticas, ¿eh? Y en esa época habían las famosas 4 especialidades de matemáticas: la matemática pura, la estadística, la investigación de operaciones y la computación. La computación era el programa más reciente en la época que yo ingresé a la universidad en 1971.
y el programa de computación se había creado en San Marcos en el 68. Gracias a un convenio con Francia, una universidad francesa, un convenio con San Marcos, crearon la malla curricular para crear esta escuela de computación dentro de la Facultad de Matemáticas. Entonces uno entraba a matemáticas y tenía la opción de escoger qué escuela, ¿no? Ahí fue que yo escogí computación, ¿no? También un poco influenciado en casa, porque mi hermana antes, mientras estudiaba arquitectura, estudiaba también programación de computadoras. Entonces había ese ambiente en casa que me facilitó, me indujo a que escogiera esa carrera, ¿no? Eso es, y por lo demás, creo que he tenido problemas vocacionales, ¿no? Porque después de la matemática me fui a la administración y de la administración me pasé a la filosofía, ¿no? Es un problema vocacional. No, en verdad es que todos queremos, lo que podemos estudiar, lo hacemos. Me parece genial. Y tienes razón, la familia es el primer elemento en el cual tú dices, yo quiero esto, ¿no? Mi familia no ha sido mucho así, menos mal, creo. Aunque con mi hermano sí, le dijo, mi mamá le dijo, tú tienes que ser médico, mi hermano fue como, es ahora programador. Bueno, cosas de la vida. Sí. Yo no vería tanto como problema el hecho de que a veces estudiamos algo y la vida nos va llevando por otros rumbos, ¿no? Y vamos aprendiendo y desarrollando otras actividades. Nos reinventamos, creo que es el término. Así es. A mí es lo que me da curiosidad, Jorge. Tú has estado 20 años en el sector público. Disculpen si hay bulla, pero a un candidato se le ha ocurrido hacer su campaña de cierre por acá cerca, así que si escuchan bulla es por eso. Tú has estado 20 años en el sector público. Tú eres un matemático con conocimientos en tecnología de la información, en computación. En un mundo, o sea, en un ambiente, el sector público que está, voy a utilizar esta palabra, tengo muchos amigos abogados, pero está plagado de abogados, ¿no? Que tengo muy buenos amigos abogados, ¿no? Y yo casi estudio Derecho, así que no tengo ningún problema con la carrera, pero... Demanda. El ambiente público, la profesión que prima es justamente el derecho, es la abogacía. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien de tu perfil llega a hacerse cargo de la RENIEC y luego de la parte de la gerencia informática de OMPE, ¿no? ¿Cómo viviste esa situación? ¿Cómo encontraste el ambiente en esos momentos? Mira, OMPE y RENIEC son dos desgajamientos del Jurado Nacional de Elecciones. Hasta 1995, y gracias a la Constitución del 93, el único organismo electoral era el Jurado Nacional de Elecciones. Uh-huh. Y gracias a la Constitución del 93, el 95 se desgajan dos organismos, ¿no? La Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Registro Nacional de Identificación de Estado Civil. ¿Qué significa esto? Significa que antes las tres funciones, la función jurisdiccional, que es la del jurado, la función organizacional, que es la de OMPE, y la función del padrón electoral, o sea, de mantener a los ciudadanos registrados, que era la de RENIEC, las tres estaban en OMPE, en el jurado. Uh-huh. Entonces, el jurado, si te das cuenta, era juez y parte en esas tres grandes funciones. Y al parecer los constituyentes de aquel entonces dijeron, no puede ser, ¿no? Son tres funciones, hay tres especialidades, una cosa es la jurisdiccional, abogados, otra es la de organización y otra es la de el padrón, el registro de ciudadanos. Son tres funciones y hay que distinguirlas. Y por eso es que aparecieron los tres organismos. Y aunque parezca mentira, fue muy criticado en aquel entonces. Me acuerdo que la frase era el monstruo de tres cabezas, decían, ¿no? El jurado se ha convertido en un monstruo de tres cabezas. Sin embargo, la tendencia en América Latina fue precisamente imitar a Perú. México,
Ecuador, Colombia, en fin, ¿no? Venezuela, todos comenzaron a... Hay pocos países que tienen un solo organismo electoral ahora. Chile también, ¿no? Es Uruguay en América Latina, Uruguay y Paraguay, y en Centroamérica, Costa Rica, ¿no? Y todos han tratado de distinguir las funciones. Por ejemplo, en Colombia, RENIEC se llama registraduría. No sé si conocen la registraduría colombiana. Es exactamente el RENIEC de Perú. Bueno, sí, se entiende, se entiende. ¿No? En Colombia, Ecuador, le llaman a lo que es el jurado, le llaman el Consejo Nacional Electoral, ¿no? En fin, y así hay variantes, los nombres varían, pero la tendencia natural, se dieron cuenta que Perú dio el ejemplo, ¿no? En poder especializar a los órganos electorales. Eso creo que fue un avance formidable, en mi opinión, ¿no? Para evitar precisamente que haya alguien que asuma el rol de juez y parte, ¿no? Entonces el jurado fiscaliza a OMPE y a RENIEC, su rol fiscalizador y jurisdiccional. Pero OMPE es el máximo organismo de la organización de las elecciones. Y RENIEC es el máximo en lo que se conoce como el registro de ciudadanos, ¿no? Entonces, fíjate, cuando se separan, inmediatamente había que crear los perfiles de los jefes de OMPE y de RENIEC. Y aunque parezca mentira, a alguien inteligente se le ocurrió decir, bueno, no puede ser abogado. No puede ser abogado el jefe de OMPE y de RENIEC. Que sea abogado el jefe del jurado, ¿no? Entonces vamos a crear un perfil de un gestor que sepa de gestión pública, que sepa de tecnología, básicamente, ¿no? Ese es el tipo de jefe de OMPE y de RENIEC que queremos. Y efectivamente, el perfil de estos personajes era informático, administrador y gestor público. Curiosamente, yo cumplía los 3 requisitos, por eso pude ser el jefe de RENIEC, ¿no? Claro. Y la idea era que todos los jefes sean así, ¿no? El jefe de OMPE, un primer jefe de OMPE era ingeniero de sistemas, por ejemplo. Tuesta no era abogado, Tuesta era sociólogo, pero tenía mucho dominio de la tecnología y tenía muy claras las ideas tecnológicas y apoyaba todas las novedades tecnológicas. Gracias a él tuve la oportunidad de conducir el proyecto de voto electrónico. Igual sucedía en RENIEC, ¿no? En RENIEC, Celedonio Méndez, que fue uno de sus primeros jefes, era informático. El que le seguía era, si bien es cierto, era un general de la policía retirado, pero además tenía conocimientos de informática, ¿no? Fíjate cómo se ha ido privilegiando. Y finalmente llegué yo soy el 4º jefe de RENIEC, y era informático, era administrador y conocía de gestión pública, ¿no? O sea, calzaba perfectamente en el perfil. Entonces, sí, creo que fue una correcta visión el haber separado las especialidades, el haber renovado el perfil de los que tenían que conducir estos organismos, ¿no? Los jefes de RENIEC y de OMPE los elegía el Consejo Nacional de la Magistratura, que hoy día es la Junta Nacional de Justicia, ¿correcto? Ellos eligen a estos jefes, pero los 3 organismos son autónomos, no dependen de nadie, no tienen jefes. Y el presidente del jurado lo elige el Poder Judicial. No sé si ustedes saben, la Corte Suprema del Poder Judicial son aproximadamente unos 20 jueces, y entre ellos cada 4 años
eligen al presidente del jurado. Entonces, el presidente del jurado es un juez supremo que lo elegido entre los 20 que lo colocan a la cabeza del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Así funciona el famoso sistema electoral. Y es reconocido, y eso es lo más interesante, ¿no? Es un referente a nivel latinoamericano, ¿no? Perfecto. Sergio, ¿puedo robarte tu pregunta o no? No, dale, te toca a ti. Hay una pregunta que te queremos hacer porque nos causa muchísima curiosidad. Y de verdad, antes el DNI era pues de 2 cuerpos, de 3 cuerpos, de un color marrón oscuro. La libreta electoral. Exacto, la libreta electoral. Libreta electoral. La libreta electoral, disculpa. ¿Por qué? Y bueno, pasamos al DNI. Ahora, la pregunta es, ¿por qué es azul? ¿Por qué no rojo? ¿Por qué no amarillo? ¿Por qué azul? ¿O fue algo así? Bueno, ya que sea azul. Mira, la verdad, yo no estaba en RENIEC en esa época. Yo sé que el DNI se creó, o sea, se pasó de libreta electoral a Documento Nacional de Identidad en el 98. Es más, el primer DNI era un cartón bien grande, no sé si se acuerdan, el primero que emitieron. Y después lo fueron achicando y estandarizando el tamaño de una tarjeta de crédito, ¿no? Las tarjetas que emitieron. Así fue. ¿Por qué le pusieron de color azul? Seguramente el jefe de RENIEC era aliancista, pues. No se lo digas porque ahorita va a sacar pecho, Jorge, por favor, lo voy a tener insoportable toda la semana. El dato complementario, ¿no? Al poco tiempo se tuvo que emitir el llamado DNI de niño, ¿no? Sí. ¿Y de qué color es? Crema. Oye, sí, ¿verdad, no? Para llevarse bien con Dios y con el diablo. Oh. Wow, qué buena respuesta. No, la verdad no me la esperaba, de verdad. Qué buena. De lo que sí te puedo decir es el DNI electrónico, ¿no? El DNI electrónico, ¿por qué tiene ese color? Por más que cuando conversamos con los proveedores, les dijimos si teníamos la opción de colocar colores, y nos dijeron que no, había un problema tecnológico, al menos hasta ese momento, que nos obligaba, y obligó a prácticamente a todos los países que hicieron DNI electrónico, a aceptar las reglas del juego que les imponía la tecnología de ese tipo de tarjetas, ¿no? Se conocen con el nombre de tarjetas de policarbonato de varias capas. Si ustedes tienen DNI electrónico, fíjense que todo lo que esté escrito encima del DNI electrónico no se puede borrar, porque no está impreso encima, sino está impreso en una capa de abajo, ¿no? Mira. Con láser, sí. Y todas las medidas de seguridad que tienen están por debajo de la epidermis, ¿no? El de la tarjeta, ¿no? Eso era lo interesante, y eso obligaba al bendito color blanco, ¿no? Por eso es el color neutro que la tecnología aceptaba para esas tarjetas, ¿no? Debería ser celeste, como el Sporting Cristal. Digo, ¿no? Debería ser rojo y blanco, hermano, rojo y blanco. Hay que ser claro. Claro. Si necesitamos problemas. Sí, sí, quería mencionar hacer una pregunta a Jorge. En la presentación de esta entrevista contigo, hablamos sobre el tema de la información, ¿no? Sobre el tema de la información y la importancia de la información para todo, para toma de decisiones, para resolución de problemas, para a nivel individual, a nivel de empresa, a nivel de país, etcétera, etcétera. Y tú como una persona que definitivamente, cuyo trabajo ha sido manejar información, manejar datos, etcétera, etcétera, ¿qué piensas de del fenómeno que estamos presenciando actualmente, el hecho de que, y que es algo que hemos conversado con Miguel más de una vez, el hecho de que hoy en día tenemos acceso a una gran cantidad de información
sin embargo pareciera que las personas conocen menos, o sea, tienen menor conocimiento que antes cuando el acceso era más difícil, era más restringido. ¿Qué opinión tienes al respecto? Tú que aparte eres docente y digamos, lidias con alumnos, con universitarios continuamente. Sí, ese tema ha sido estudiado muchísimo. Que es el síndrome del exceso de información. Antiguamente carecíamos de información, carecíamos de fuentes de información, o era muy difícil y engorroso, complicado acceder a fuentes de la información, y todo había que hacerlo face to face, ¿no? Por ejemplo, cuando hacías una entrevista, cuando hacías un cuestionario y aplicabas un cuestionario, en fin, y los medios eran eminentemente papel, ¿no? Los periódicos, las revistas, eso era el medio, ¿no? Entonces, en esas condiciones, no había, las personas no estaban abrumadas de información, por el contrario, estaban carentes de información. Ese era el punto, ¿no? Entonces, las tecnologías de la información, al masificarse, hay una famosa anécdota. El dueño de IBM se llamaba, el que creó IBM, Thomas Watson. Thomas Watson. Se dice que el señor era de profesión vendedor, pero era el dueño, pues, de IBM, ¿no? Y en la comienzos de la década de los 60, porque las computadoras se comenzaron a comercializar en los 50, a comienzos de la época de los 60, un periodista le hace una pregunta típica a un empresario que está metido en un sector industrial, ¿no?, particular. Le preguntó, ¿y de qué tamaño es el sector de las computadoras? En otras palabras, ¿cuántas computadoras piensa vender IBM este próximo año?, le dijo. Bueno, el mercado de computadoras mundial es de 5 computadoras. Comienzos de la década de los 70. Wow. En la década de los 70 se inventan los microchips, los microprocesadores, comenzaron a surgir las computadoras, las microcomputadoras. IBM se puso al día y sacó la famosa PC, y desde a comienzos de los 80 y desde los 80 hasta la fecha, fíjense, ahora la computadora es este celular a través del cual nos estamos comunicando. Claro. Fíjense, ¿no? Claro. Pero fíjense la visión de ese señor en la década de los 60. Su mercado, para él, era en ese entonces de 5 computadoras. Increíble, ¿no? O sea, la capacidad de ver el futuro, ¿no?, le estaba negada a ese señor, ¿no? Sí. Entonces, el fenómeno, como ha sido increciendo, ha comenzado a generar esta paradoja, ¿no? La tecnología de la información ha hecho que la información sea abundante. Pero abundante significa que te viene carne, hueso, pellejo y cebo, pues. Sí. Eso es lo que está pasando, ¿no? Y ese es el síndrome. Un ser humano ya no tiene capacidad de mantenerse al tanto de toda la información disponible. Antes sí, te comprabas 1 o 2 periódicos, ya estabas al día, ¿no? O una revista semanal, no, hoy día ya no. Hoy día te viene la información por todos los medios. Y obviamente el medio que está primando es las redes sociales, ¿no? La televisión todavía tiene un buen espacio, ¿no? Un buen porcentaje. Pero las redes sociales están cada vez más reemplazando. La tecnología reemplazó al comercio de la música, por ejemplo, ¿no? Antes ibas a la casa de música a comprarte tu long play o tu 45 o tu cassette, ¿no? O tu CD. Uh-huh. Las películas en CD desaparecieron.
Sí. Blockbuster desapareció, ¿no? ¿Para qué? Para que tengas Netflix pues en casa y mires las películas que quieras, o Disney, o qué sé yo, todas las que puedes ver a través de internet, en fin, ¿no? Entonces, el ser humano ya no tiene capacidad de poder absorber esa abundancia de información. Y por lo tanto el ser humano se está volviendo mucho más selectivo. Lee menos. Por eso es que, acuérdense de Twitter, ¿no? 120 palabras. Sí. 120 palabras. ¿Por qué 120? Porque nadie te va a leer más. O sea, nos hemos vuelto muy selectivos. Y por esa razón, en ese mundo tan abundante de información, pues el fake news también ha tenido su época de moda, ¿no? Y todavía está de moda, y se pone de moda sobre todo cuando hay elecciones, ¿no? Sí. Abunda el fake news. Bueno, pues el ser humano se tiene que volver más y más selectivo y comenzar a votar, ¿no? Todo lo que no le sirva, ¿no? Uh-huh. Eso es obligado. Entonces, fíjense, ¿cómo dice el refrán? A río revuelto, ganancia de pescadores. ¿Eso qué significa? En este río revuelto, que es la abundancia de información de todo tipo, la buena, la mala, la regular, ¿no? Están los pedófilos, están los sinvergüenzas, los malos hackers, porque hay buenos hackers, los malos hackers, los que roban, ¿no? El robo cibernético, están los ataques cibernéticos, ¿no? Contra la ciberseguridad, en fin, hay de todo, hay pornografía, hay de todo, ¿no? Sí, pues tenemos que ser selectivos. Creo que ya la misma tecnología nos ayuda a ser selectivos, ¿no? Hay los famosos mecanismos parentales en los celulares, en las computadoras, para que los niños no puedan acceder a determinados sitios. Sí, hay algo de eso, ¿no? Hay algo de eso, ¿no? Pero también hay el lado oscuro, ¿no? El lado oscuro de la fuerza, ¿no? El lado oscuro de la fuerza es que todas las redes sociales son privadas. Claro. ¿Y en qué se han convertido? Se han convertido las redes sociales en los dueños de la información. Así de sencillo. Estoy hablando de Facebook, estoy hablando de Instagram, estoy hablando de todas las redes sociales. Son los dueños de la información. Y son empresas más grandes que tienen presupuestos más grandes que los países. Y tienen una, ¿cómo le llamamos? Tienen una disposición muy especial, ¿no? No sé si se acuerdan, no es para defender a Trump en Estados Unidos, pero Trump participaba de esas redes sociales, era puro fake news, pura grosería, y ¿no? Atacaba a medio mundo, y la red social decidió votarlo. Sí, claro. No estoy defendiendo a Trump, estoy cuestionando esta dictadura de las redes sociales. Uh-huh. O sea, la red social dirá si tú estás en lo correcto o en lo incorrecto. Oye, la red social es un país democrático, la red social es una autocracia, ¿no? Donde el dueño dice lo que debe ser, ¿no? Y te cierra cuando te quiere cerrar y te permite cuando te quiere permitir. No, cuidado, ¿no? ¿A qué escenario estamos yendo? Y es más, no sé si se acuerdan, no hace muchos años fue en las elecciones precisamente de Trump, cuando fue elegido Trump, hubo un famoso affair, ¿no? El famoso Cambridge Analytics, no sé si llegó a oídos de ustedes. Sí, sí. Así fue más o menos el fenómeno, ¿no? Un profesor universitario, precisamente de Cambridge, ¿no? Quería hacer un estudio
psicológico, porque era psicólogo, un estudio psicológico de cómo podía inducir las preferencias en general, ¿no? Comerciales, políticas, de todo tipo de las personas, a través, usando los medios masivos, ¿no? Y le pidió a Zuckerberg, oye, dame pues unos cuantos millones de tus usuarios para hacer mis pruebas. Eso es lo que hizo. Bueno, pues lo hizo curiosamente financiado por una compañía con sede en Londres que se llamaba Cambridge Analytics. Curiosamente, aquí no saben quiénes eran los dueños de Cambridge Analytics que financiaba la investigación de este doctor en psicología utilizando la base de datos de Facebook. ¿Quiénes eran los dueños de Cambridge Analytics? Curiosamente eran los que dirigían la campaña de Trump. ¿No? Sí, pues, ahí estaba la trampa. Ahí estaba la trampa. Ese estudio se realizó, había una campaña así totalmente dirigida hacia 80 millones de usuarios de Facebook, norteamericanos. Después de haberles aplicado una encuesta, pagándoles $5 a todo el que respondía a la encuesta, tenían una base de datos de todas las preferencias de esos electores. Y mandaban, pues, si querían favorecer a Trump o a la señora Hillary Clinton, ¿no? ¿Se acuerdan? Esa era la campaña. Sí, claro. O hablando bien de Trump, o hablando mal de Clinton, de la Clinton, en fin. Manipularon de esa manera y se denunció, ¿no? Esa empresa, le metieron una multa terrible a Zuckerberg, desapareció la empresa, a las autoridades de esa empresa las metieron a la cárcel, en fin. Pero estamos viviendo ese mundo, el mundo de las redes sociales que dominan toda la información. Y eso, en mi opinión, es muy peligroso. Totalmente. Porque sí, es terriblemente peligroso. Facebook sabe más de ti que tú. Porque tú ya ni te acuerdas de tantos años de cosas que publicaste, fotitos, comunicados, conversaciones, qué sé yo. Pero él sabe más que tú. Y eso está mal. Eso está mal. Debería haber algo que democratice las redes sociales. Así como Internet se supone que es una vía libre para todos, sin fronteras, las redes sociales deberían ser algo así. De lo contrario, estamos en manos de, no sé, pues de buenas, malas personas, no lo sé. Pero estamos en manos de ellos. Para pensar, ¿no? Claro. Jorge, ya que el título de este programa es El país en que vivimos, vamos a centrarnos un poquito, y más todo lo que nos acabas de decir, vamos a centrarnos un poco en lo que es el elector peruano. El elector peruano, muchos dicen pues que le gusta suicidarse porque siempre elegimos mal, y parte, según Sergio y yo, y me imagino que mucha gente, que es por la falta de educación efectiva que debemos tener, ¿no? Nos falta conocer al candidato, no leemos su plan de acción para si es que entra, nos gusta ver que bailen, nos gusta ver que coman chicharrón, y nos gusta el morbo, o sea, así de plano lo digo, ¿no? Nos gusta el morbo, no nos gusta la información, nos gusta el morbo. Compártese conmigo, o de repente tienes algo más tú para mencionar, ¿no? Sí, lo que has dicho yo lo considero un factor, ¿ya? Pero no el más importante, pero sí lo considero. ¿Saben qué me parece más importante? Que el candidato es consecuencia de un partido político. Y si es malo, si es bueno, no es problema de los electores. Ese es el punto. El responsable de elegir
O sea, el responsable de elegir al alcalde es el ciudadano, por supuesto. Pero ¿quién puso a ese candidato de alcalde? Un partido político. Entonces, si el escaparate de candidatos a alcalde son propuestos por los partidos políticos, y si ese escaparate es pésimo, ¿de quién es la culpa? ¿Del que va a tener obligatoriamente que votar por alguno de esos pésimos? No, del partido. ¿Y qué cosas son nuestros partidos políticos hoy día? Son clubes, son empresas, son marcas registradas en el Jurado Nacional de Elecciones que venden curules, que venden candidaturas. Es un negocio. Si no cambiamos eso, si no realmente creamos partidos de verdad, ¿no? Que no sean negocio, ¿no? Y que tengan todos los mecanismos para expulgar a todos los candidatos que quieran postularse a través de ese partido, ¿no? Para que nos llegue, pues, carnecita pura, no que nos llegue como nos llega cualquier cosa. Es más, no sé si se han dado cuenta, elegimos personas y no elegimos ni programas ni a partidos políticos. Totalmente, eso también hablamos, eso lo hablamos siempre. Oye, entonces, si vamos a elegir personas, ¿para qué existen los partidos? ¿Para qué existen las ideologías? ¿Para qué existen los programas? Las visiones de futuro de país, ¿para qué existen? Para que venga un señor que con su personalidad, ya sea graciosa, ya sea autoritaria, ya sea llorona, un candidato llorón por ahí, ¿a cuánto tenemos que elegir? O sea, si nos dan a elegir cosas malas, vamos a elegir cosas malas. Tenemos que exigir que nos ofrezcan cosas buenas, y eso es, el pleito no está entre los peruanos que eligen mal. No, los peruanos eligen lo que pueden elegir. Los que hacen mal son los que ponen los candidatos. Esos son los que ponen mal. Y eso se resuelve replanteando, pues, toda la normativa electoral y de partidos. Eso. Cuando alguien se proponga hacer eso, o un grupo mayoritario en el Congreso se proponga reformar políticamente, electoralmente el proceso para que tengamos candidatos sin prontuario, por favor, porque los candidatos tienen prontuario, ¿no? Que tengamos candidatos probos, dignos de ser elegidos. Si tenemos cosas buenas delante en el escaparate, vamos a escoger algo bueno, finalmente. Y otro detalle interesante, que creo que es una de las explicaciones, en mi opinión, de la crisis que vivimos desde el 2016, no sé si se han percatado, hasta el 2016, en todas las elecciones anteriores, entre el Congreso y el Ejecutivo, siempre había una línea. Voy a poner ejemplos concretos. Elegimos a Toledo. Muy bien, en el Parlamento había una mayoría que apoyaba a Toledo. Elegimos a Alan García, y en el Parlamento había una mayoría, una coalición mayoritaria, para ser exacto, que apoyaba a Alan García. Cuando elegimos a Ollantumala, igual hubo una mayoría que apoyaba a Ollantumala. Que después se rompió, ¿no? Se acordarán, ¿no? Se comenzó a romper su mayoría y se quedó solo al final, ¿no? Fíjense, y si retroceden... En el 95, igual, ¿no? Con trampa y todo, Fujimori tenía una mayoría en el Congreso. Pero fíjense, retrocedan un poquito más al 90. El 90, en la primera vuelta, había quedado Fujimori y Vargas Llosa. Pero la mayoría del Congreso no era de Fujimori. Sin embargo, gana Fujimori y el Congreso tenía una mayoría diferente a la posición de Fujimori. Sí. Y, oye, yo me acuerdo perfectamente, como a Castillo, le negaban los viajes, ¿no? Le comenzaron a trabajar en contra, pues, porque era la oposición, y la oposición tenía la mayoría del Congreso. Bueno, pues, ese fenómeno que se vivió entre el 90 y el 92, que hizo su golpe,
era de conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo. ¿Y eso cuándo lo hemos vuelto a vivir? A partir del 2016. Kuczynski y el fujimorismo controlando el Congreso, ¿no? Y hacía todo lo que va del 16 a la fecha igualito. Hoy día vivimos un Ejecutivo y un Congreso totalmente dispares. Y curiosamente, eso también sucedió, si retroceden en la historia, en el primer gobierno de Belaúnde. Belaúnde competía contra, Belaúnde era Acción Popular, Democracia Cristiana. Exacto. Y la oposición era APRA 1. APRA 1. APRA 1, ¿no? El odrismo, ¿no? Sí. Uno es el odrismo. Hoy día hay en la torre, claro. Que en el 62 se decía que había ganado el APRA, pero hubo el golpe de Estado, se volvió a convocarla el siguiente año y ganó Belaúnde. Pero el Congreso ya era mayoritariamente APRA 1. APRA 1. Y Belaúnde, Acción Popular, Democracia Cristiana, tenía el Ejecutivo. Y le hicieron la misma historia que le hicieron a Fujimori entre el 90 y el 92, la misma historia que le hicieron a Kuczynski el 2016 hasta el 18 que lo votaron, y es lo mismo que está sucediendo hoy día. Exactamente. Mejor dicho, la inestabilidad política en el país, históricamente hablando, nace cuando el Ejecutivo y el Legislativo están en manos de posiciones opuestas. Así de sencillo. Ese es lo que se conoce. Incapaces de conciliar. Ahí está. Has puesto la palabra clave que me ha ganado la palabra. Incapaces de conciliar, porque en ningún momento de esos momentos de la historia que acabo de comentar fueron capaces de conciliar. Mejor dicho, en España, por ejemplo, que tienen una democracia, una monarquía constitucional, pero la parte democrática no es presidencialista, es ¿cómo le llaman? Parlamentaria, ¿no? Nosotros somos un país presidencialista, no parlamentario, aunque se le llama semipresidencialista porque el Parlamento tiene mucho poder, y bueno, y tiene mucho poder también el Ejecutivo aquí en el Perú. Pero en España son parlamentaristas, vale decir, no hay presidente, ¿no? Hay primer ministro. ¿Cómo se elige al primer ministro español? Se elige en el Congreso. Las fuerzas del Congreso generan bloques, y el bloque mayoritario es el que pone al primer ministro, ¿no? Y si esos bloques pueden cambiar en el tiempo, ¿no? Unos grupos se pasan para este lado, los otros grupos se pasan para este lado, lo que sea. Entonces el régimen mayoritario que tenía su primer ministro puede caer, y la nueva mayoría pone a su nuevo primer ministro. ¿Cuál es la filosofía ahí? Mantener la estabilidad del régimen. Nosotros no. Cada vez que se ha presentado esa dicotomía entre ejecutivo y legislativo, no, tú lo has dicho, no se han puesto de acuerdo. No se van a poner de acuerdo. Se van a seguir peleando hoy día. Seguirán buscando la vacancia, ¿no? El otro dirá, no, porque tenemos que hacer un comando conjunto, que es el último invento del Castillo. ¿No? Tenemos que hacer un comando conjunto. No, oye, pero me gustó a mí, a pesar de que lo han criticado, porque el comando conjunto son 3 fuerzas, pues, ¿no? Ejército, aviación, aviación. Así es, y se manejan juntos. Y trabajan juntos, ¿no? La metáfora estuvo buena, solo que no se la han interpretado correctamente. Un comando conjunto político, todos los partidos políticos juntos apuntando, ¿no? Hacia adelante. Claro. Bueno, pues, pero eso pues, son buenas intenciones. Lo real es que esta inestabilidad política de hoy día tiene a un ejecutivo que no da pie en bola,
y tiene a un legislativo que cada personaje que hay ahí, y esa obsesión de solamente vacar al presidente los está destruyendo, ¿no? Por eso las encuestas dicen que tienen menos de 10%, ¿no? Mientras que el presidente ha llegado hasta casi 30%, ha bajado un poquito, está en 25% según las últimas encuestas. Pero esa es la inestabilidad que, si no cambia la situación, se va a mantener hasta el 2026. Si es que no lo logran votar al presidente, o si es que no se van todos, vamos a vivir esto que estamos viviendo hoy día y vivimos hace un año y medio, lo vamos a tener hasta el 2026, inevitablemente. Sí, la única preocupación que me queda es que en los casos que has mencionado, con Belaúnde en el 63, con Fujimori en el 90, con Kuczynski en el 2018, en el 2016, todos terminaron mal, o sea, todos terminaron o bien en un golpe de Estado, o bien en un autogolpe, o bien en una vacancia. ¿Y sabes qué cosa lo ratificó, perdóname la interrupción? Vizcarra, cuando cerró el Congreso y convocó elecciones, y el tonto no se alía con ningún partido y hace que en esas elecciones sean elegidos partidos y ninguno lo defendía. Ninguno lo apoyaba. Eso fue la cosa más tonta que he visto en mi vida. Elegir un congreso donde nadie te apoya. Dios mío. Él solito creó su tumba, ¿no? Él solito. Sí, exacto. Sí. Bueno, Jorge, nos ha quedado un poco corta la hora. Nos gustaría poder invitarte una próxima vez para entrar un poco más de lleno en estos temas. De verdad, son súper interesantes. Tienes una vasta experiencia en esto. Tiene una gran opinión. Sí, y siento que no te hemos aprovechado al máximo esta noche. Con gusto, mis amigos. Yo estaré a su disposición cuando lo tengan a bien. Genial, genial, genial. Sí, yo he disfrutado esta conversa, ¿eh? La he disfrutado realmente. Yo también. No hablar demasiado, usted tiene que interrumpir un poquito más. No, en realidad nosotros también hemos disfrutado de la conversación, como te mencionamos el otro día que estuvimos preparando este vivo. Nos gusta que la conversación fluya, que se toquen los temas que salgan en el momento y espero que lo hayas pasado bien. Al final de cuentas esa es la idea, que los tres la pasemos bien, que los tres nos hayamos divertido, hayamos aprendido un poco de la misma conversación en sí y dejemos siempre temas para después, ¿no? Porque eso es parte de lo interesante, ¿no? Que siempre podamos estar moviendo ideas y dejando cosas para después bien sea reafirmarlas, cuestionarlas, investigarlas, etcétera, etcétera, ¿no? Es parte de... Exacto. Excelente, excelente. Así que, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Ya coordinaremos para ver en qué momento podemos retomar y esperamos que para ese momento la situación del país esté mejor. Sea distinta. Sí, sea distinta y... Por favor. Perdóname, ¿me van a invitar después del 2026 entonces? No, para nada. Este mismo año, no te preocupes. Este mismo año, antes de que las cosas cambien de manera muy abrupta, aunque la verdad creo que esto se va a mantener en este tira y afloja todavía más. Así es. Así vamos. Ok, Jorge, muchas gracias nuevamente y nada, a los que estuvimos con nosotros esta noche, gracias por estar aquí, espero que les haya gustado el programa. Nos estamos viendo la próxima semana, todos los jueves, como ya saben, a la misma hora y por este mismo canal. Cuídense mucho a todos. Jorge. Gracias. Chao, chao. Chao. Qué bacán esto.